Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este video es para hablar mucho más acerca de todo lo que tiene que ver con la parte de Team Management, cómo es la parte de manejar un equipo dentro de AS, que como saben, ustedes dentro de B2C van a tener la idea que manejen personas también. Entonces es importante tener esto en cuenta, o también cómo tener esto en cuenta, porque también les va a servir al momento de tener que entrar a trabajar con otras áreas o soportar a sus VP OGX con la parte de cómo movilizar a sus miembros. Entonces, ¿qué pasaría si tu equipo trabajara igual de motivado que tú? Como la pregunta que quiero que tengan al principio, de qué pasaría si como todo tu equipo estuviera igual de motivado o trabajara igual que tú en tu mismo ritmo. Entonces, ¿qué cosas deberían de saber en este momento ustedes? Primero su JD, segundo Team Standards, que yo creo que es algo básico, pero hay que ir mucho más al fondo. ¿Y quieren saber qué hace un buen líder? Básicamente lo que hace un buen líder al final del día va a ser su forma de entregar Team Standards, y todos los entregamos de maneras diferentes. O sea, cada persona entrega Team Standards de forma diferente. Entonces, su esencia, personalidad y comportamientos al final del día es lo que va a hacer que los Team Standards o la forma en que ustedes lideran un equipo sea diferente, y eso es lo que ustedes también tienen que tener en cuenta. Las experiencias de equipo en ISEC siempre son iguales, como siempre se entregan los mismos estándares, siempre se hacen las team meetings, siempre se hacen la construcción de equipos, siempre son iguales. Entonces no tengamos expectativas de que va a pasar de forma diferente, o no pongamos a crear cosas diferentes, porque al final del día todos los equipos performan de la misma manera si implementamos lo crucialmente importante o los mínimos de equipo que tenemos que hacer que pasen. Entonces esto es algo que ya de pronto conocen algunos, pero es básicamente como esa representación de la efectividad y el performance de un equipo. Entonces, como ya saben, comienza por forming, luego viene en storming, norming y performing. Entonces, como ya sabemos que el equipo al principio hay que hacer una construcción de equipo, después las personas comienzan a tener conflictos, después las personas comienzan a hacer como una normatividad o poner reglas, y luego tenemos supuestamente que entrar a performar o dar los resultados necesarios. Entonces eso es algo básico que ya es fácil de entender, pero lo importante es que todo entre más básico lo hagamos, y es algo que también tienen que llevárselo de aprendizaje con sus miembros, es que entre las cosas más fáciles las mostremos, más fácil para las personas va a ser entenderlo. Entonces, si lo hacemos de forma más básica, entonces entendemos que el forming es conocerse como equipo y definir a dónde quieren llegar, es decir metas. Storming es cuando hay conflictos por incumplimiento, incomprensión o presión de metas, y críticas y choques entre su equipo debido a que hay roces debido a la forma de trabajo de alguna persona. Norming, que vendría siendo solucionar conflictos y construir reglas y acuerdos entre equipo para solventar ese tipo de situaciones pasadas. Y por último, performing, que es cumplimiento de metas de tu equipo y felicidad, básicamente. Entonces, el secreto es que tan ágil como líderes somos para confrontar un storming, es decir, esas peleas, y hacer que el norming sea bueno para llegar a performar y no volver otra vez a tener batallas o a tener conflictos dentro de mi equipo. Como qué tan buena es esa etapa de poner reglas de equipo y hacer acuerdos entre el equipo, qué tan buenos somos haciendo ese tipo de cosas y qué tan ágiles somos para confrontar los problemas que tenemos. Entonces, cosas que ya debería de saber, básicamente. Entonces, otra vez, Team Standards y mi JD. Entonces, ahora vamos a entrar en nuestra JD. ¿Y cuál es la JD de un vicepresidente? Ser estratégico, ser táctico y ser operativo. O, básicamente, podríamos decirlo que es, cuando hablamos de ser estratégico, estamos hablando de administrar tus recursos, idear estrategias y hacer proyectos grandes. Cuando hablamos de la parte táctica, es control de estrategias y del equipo que entrega los resultados. Y por último, operativo es gestión de procesos, gestión de actividades y demás. Entonces, eso es algo que también es básico, que todos sabemos cómo funciona, pero al mismo tiempo hay que hacerlo más básico para que las personas lo entiendan de mejor manera. Entonces, si yo hablo de la parte estratégica, que es básicamente crear el camino más rápido de llegar a tu meta y cuidar a tus miembros. Entonces, todo lo que es la parte estratégica es cómo yo hago para llegar a mi meta de forma más sencilla. Cuando hablo de la parte táctica, estoy hablando de cómo ejecuto planes de acciones y cómo entrego Team Standards a mi equipo. Y por último, la parte operativa es básicamente hacer intercambios al lado de tus miembros y enseñarles al tiempo cómo se hace cada uno de esos procesos para hacer esos intercambios. Hacer las cosas simples hace que implementarlas sea mucho más sencillo, y eso es algo que ustedes siempre se tienen que llevar después de este video. Y ahí sé que es simple y nosotros lo hacemos muy difícil
al no implementar como nos dicen. Entonces, como enfoquémonos al 100% a implementar las cosas, y por eso vamos a comenzar a hablar acerca de los Team Standards. Entonces, ¿cuáles son los Team Standards? Ya sabemos que son Building, Performing y Closing, que es algo que ya deberían de saber ustedes, pero además de eso ellos se tienen subdivisiones. Entonces, por lo menos en Building tenemos introducción, tenemos planeación y tenemos Goal Setting, que es todo lo que es la parte de ponernos metas. En Performing tenemos Team Meetings, One-to-Ones y Team Days. Y en Closing tenemos Reports, Transición y todo lo que es la parte de cierre o Debriefing. Entonces, ¿qué van a encontrar a continuación? Básicamente como esas pequeñas reglas a tener en cuenta por cada una de esas fases de cada uno de los Team Standards. Es por lo menos en Building, ¿qué tienen que hacer en Introduction? Como asegurar que todo miembro tiene su inducción al área a pesar de no entrar en el timeline específico, entregar información suficiente para que la persona conozca su JD y buscar quién transiciona conocimiento para esa persona. Es decir, quién no desperdiciar know-how de una persona pasada. Es decir, si tengo una nueva ball, tengo que por lo menos buscar que los que fueron ball el semestre pasado le hagan una transición, o yo como VP prepararlo para que tenga todo el conocimiento. En planning, ¿qué es necesario tener en cuenta? Que hay que hacer planning así como lo hacen sus IBIs. Es decir, tienen que sacar propósito de equipo, alinear expectativas, tener una meta específica, planear los JDs con ellos. Y es más fácil que alguien cumpla lo que planeó en sí mismo. Entonces, que ellos se sientan capaces de poder entregar ese tipo de cosas porque son cosas que ellos también planifican. Es decir, si ustedes como VPs tienen un plan, tienen que sentarse también a que sus team leaders o sus miembros también tengan una planificación. Y lo que no se planea no se puede medir o no se puede ejecutar, así que es importante tenerlo en cuenta. Goal Setting, cuando hablamos de Goal Setting no estamos hablando de metas de performance, sino que también estamos hablando de metas personales, metas de qué quiere desarrollar cada una de esas personas dentro de la organización y cómo yo como persona que lo lidera puedo ayudarlo a que esto suceda también o que se pueda llegar a desarrollar. Cuando entramos a la parte de Performing, tengo que entender que Performing se divide primero en Team Meetings. ¿Y para qué son Team Meetings? Para hacer las revisiones del estado de mi equipo, cómo está mi equipo. Segundo, hacer tracking semanal del performance y cumplimiento de metas. Y estas instancias de equipo pasan o pasan. Es decir, así yo tenga 4 personas en mi equipo y solamente una persona puede ir a la Team Meeting, la rutina tiene que pasar sí o sí sin excusas. Y básicamente si ustedes son VPs o son Team Leaders, lo importante es que tengan en cuenta de que la JD de ustedes es entregar Team Standards. Entonces esfuércense por hacer una reunión que valga la pena. Team Days básicamente son esos Team Moments, Team Buildings, esos momentos de reforzar lo que son como equipo, hacer norming. Entonces cuando están peleando el equipo, está storming y todo lo demás, los Team Days es aquella herramienta que nos ayuda a solucionar todo, básicamente en teoría, y poder sacar acuerdos de equipo, reglas de equipo para poder solventar todo ese tipo de cosas. Y también son momentos para poder dar apreciación al equipo por los esfuerzos que han hecho o entregar reconocimiento. Y ya el último Team Standard, que es la parte de report, viene siendo todo lo que es la parte de cerrar los proyectos. Siempre se debe reportar aprendizajes, las metas alcanzadas, lo que quedó pendiente, y son mínimos de un miembro reportar su trabajo. Como todo lo que es la parte de reporte tiene que ser periódicamente, y yo como team leader tengo que exigir que el miembro reporte lo que llegó, a lo que no llegó, y que no haya información que se está ocultando. Por otro modo, también la parte de transición, todo rol dentro de ISEC debe tener una transición, desde un OC hasta el presidente de ISEC Internacional tiene que tener transición, transición de documentos, planillas, membresía, todo tiene que ser transicionado. Y por último la parte de debriefing, que es nadie quiere tener detractores, entonces hasta el peor miembro debe tener una instancia de cierre de experiencia. Entonces cualquier persona que termine un proyecto, cualquier persona que sea demitida a ese o lo que sea, tiene que tener un cierre de experiencia y nosotros como líderes de esas personas tenemos que encargarnos de eso. Y en el momento de entender qué tanto se desarrollaron, identificar si llegaron a sus metas personales que se planearon al principio y abrir nuevas oportunidades de desarrollo si es necesario, darles next steps o básicamente hablar acerca de retención de las personas, de que las personas no se salgan de nuestra organización. Entonces, ahora sí es más fácil entender todo lo que es la parte de Team Standards y todo es cuestión de timeline. Es decir, ustedes tienen que saber en qué momento tienen que implementar cada uno de esos Team Standards para que todo salga a la perfección. Los Team Standards son siempre iguales, lo que hará
El mejor líder es básicamente su manera de implementarlos, qué tanto esfuerzo ponen cada uno, qué tanto tiempo le dedican a los one-to-ones de su equipo, qué tanto tiempo le dedican a crear la reunión, qué tanto tiempo le dedican a crear una planilla que todo el mundo entienda. Ese tipo de cosas es lo que al final del día va a hacer que ustedes sean mejores personas para entregar Team Standards o mejores líderes. Entonces ya con eso los dejo, espero que les haya servido mucho el material y si tienen preguntas saben que me pueden contactar.